Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Padre de misericordia que creaste todas las cosas. Programa número 85 de Huellas, tercera temporada de Huellas, felices aquí de poder llevarles nuevamente nuevos capítulos de este repaso por la historia de San Francisco, construido a través del enorme bagaje documental que tiene el Archivo Gráfico y Museo Histórico, que es quien produce este programa, y nosotros con Arturo tenemos el placer de hacer una conducción, en mi caso especialmente acompañarlo a Arturo, que nos va relatando distintos pasajes apasionantes, interesantísimos de la historia de nuestra ciudad. Arturo, este año con algunas novedades, con algunos bloques que vamos a incorporar, con algunos micros que vamos a incorporar, para tratar de seguir dándole a Huellas esa dinámica que tanto le ha gustado a muchísimos amigos de San Francisco y de la región. Arturo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, empezando la tercera temporada ya de Huellas y, como decías, con algunas innovaciones, como vamos a tener en este programa, la segunda parte del programa, donde incluimos una sección que se llama En Primera Persona. En Primera Persona, atentos, porque el nombre del micro revela el interés que perseguimos en presentarles este material. En primera persona, porque los que hablan son los protagonistas. Exactamente, son entrevistas que se han realizado a lo largo del tiempo, en los 20 años que ya tiene el archivo y museo, con vecinos de San Francisco. Algunos son autoridades, artistas, vecinos simplemente, ¿no es cierto?, de la ciudad. Que han tenido algún tipo de labor destacada, digamos. Exactamente, que han dejado algún testimonio, y algunas grabaciones más recientes, como las que vamos a ver en el día de hoy, que corresponde a lo que se grabó en el año pasado. En este caso vamos a comenzar con una entrevista con Graciela Paulazo de Cuaglia, que fue docente, ceramista, la primera directora de la Escuela Provincial de Bellas Artes, en fin. Entonces, en una trayectoria impresionante, claro, en un pequeño repaso que vamos a hacer, ella va a ir contando cosas que son parte de su vida. Aspectos de su vida profesional, de su vida artística. Exactamente. La idea entonces es mostrarles a ustedes, protagonistas de la historia de San Francisco, en primera persona, es decir, hablando ellos de sus actividades, ¿no? Perfecto. Y en lo que respecta, antes del programa tenemos que comentar lo de la campaña. Exactamente, Arturo. Próximo domingo, 6 de marzo, nosotros vamos a realizar una campaña de donación de fotografías, que por eso le pedimos a quienes están viendo el programa, y si pueden hacer donaciones de fotografías o de documentos que incrementan el patrimonio del archivo gráfico, pero también es material que nosotros utilizamos luego en la realización de estos programas. Claro. Todos los programas que se han hecho ahora, los 84 anteriores, más con lo que vamos a ver en la primera parte, están basados en fotografías que han donado vecinos de San Francisco, si no era imposible hacerlo. Y esas donaciones, esos testimonios, son los que nos permiten reconstruir cada vez con mayor precisión este pasado de la ciudad de San Francisco, y de esta manera contribuimos a fortalecer nuestra identidad. Así que estén atentos, amigos, revisen fotografías, documentos que ustedes saben que se pueden perder, que ustedes saben que en algún momento pueden ocupar un lugar que necesitan para otra cosa. En ningún
espacio van a estar mejor cuidados y mejor valorados que en el archivo gráfico y museo histórico. Y de esa manera van a estar contribuyendo a aumentar el patrimonio documental del archivo gráfico y nos van a dar cada vez mejores posibilidades de reconstruir nuestra historia, tanto en términos gráficos como lo hacemos también aquí nosotros en términos visuales, ¿no? En el programa de televisión, sino también en la publicación de libros, en publicaciones periódicas, en infinidad de datos, ¿no es cierto?, de casos aparecen las fotografías. Claro, y después de muchos historiadores de la ciudad que recurren de la provincia que recurren al archivo gráfico a poner en valor esa documentación, así que el domingo 6, ¿en qué horario? Desde las 10 de la mañana hasta las 19, en horario corrido. Las personas que van también tienen la posibilidad después de recorrer el museo, visitarlo, entrada libre, gratuita para todo público, y de paso esperamos la donación de las fotografías, porque además entre todas las personas que hacen la donación de la fotografía hay luego el sorteo de un obsequio que se va a hacer para de alguna manera agradecerle por lo menos a alguien que ha donado. Mira qué bueno. Bien. Y hablando de reconstrucción del pasado, a partir, entre otros elementos, de fotografías, el tema que vamos a abordar ahora, mientras lo charlamos con Arturo, ustedes van a ir viendo una cantidad de testimonios fotográficos bellísimos, que reflejan una época, que reflejan una cultura, un modo de vivir, que reflejan un tipo de vestimenta, que reflejan el impacto de este festejo, porque de lo que vamos a hablar hoy en Huellas es de los festejos del cincuentenario de la ciudad de San Francisco, en este que es el año en el que San Francisco cumple 130 años. Así que nos vamos a remontar hasta 1936 y vamos a recrear, en términos televisivos por supuesto, el festejo de los 50 años de la ciudad. Claro, el festejo de los 50 años de San Francisco se da en un ambiente, ¿no es cierto?, de cambios políticos en la ciudad y también con algunas controversias domésticas sobre la oportunidad de la celebración. La fecha, se discutió mucho la fecha de la fundación de San Francisco. Claro, porque la cuestión es así, lo que algunos sostenían era que lo que se cumplían 50 años era de la fundación de la colonia San Francisco, no de la ciudad de San Francisco, que tuvo origen donde estamos nosotros ahora, 2 años después por la llegada del ferrocarril. Claro, octubre de 1888, ferrocarril. Exactamente. Y el 9 de septiembre de 1886, la fundación de la colonia. En Plaza San Francisco. Con el centro urbano en Plaza San Francisco. Claro. No solamente de San Francisco, sino también de Colonia Iturraspe y Colonia Freire. El tema es que de todos modos oficialmente luego se unificó, ¿no es cierto?, lo de la fecha y se pasó a celebrar siempre el 9 de septiembre de 1886 como la fecha fundacional de todo lo que es San Francisco. Un criterio que tiene fundamento, si se quiere, porque sin duda la estación San Francisco es un desprendimiento de la fundación de la colonia San Francisco. Y estaba dentro de la colonia que había sido fundada. Exactamente, estos terrenos, ¿no es cierto?, pertenecían a parte de la colonia San Francisco. Claro. Bien, eso superado esa parte que de todos modos en ese año hubo quienes todavía eran hijos de colonos y algunos eran colonos pioneros que habían llegado en 1886, vivían todavía. Cincuentenarios, los que llegaban con 10, 12, 15, 20 años todavía tenían 60, 70 años. Por supuesto. Así que esta gente, en homenaje a sus familias pioneras, hicieron un acto que no era oficial en Plaza San Francisco, donde inauguraron un monolito, que ya vamos a hablar de esto, pero después del 9 de septiembre, unos días después. Nos estaba diciendo que es un año de cambios políticos. Es un año de cambios políticos porque comienza el año con la intendencia de Trigueros de Godoy. Claro. Hay un pequeño interinato después de Ordóñez Castellano y finalmente asume el 1 de mayo el intendente electo en las elecciones del año 35, que fue Raúl Villafañe. Que hereda parte de la organización de los festejos. Sí, totalmente, porque hay que tener en cuenta que él asume el 1 de mayo, los festejos se hicieron durante todo el año, claro, y ya para el mes de julio es cuando se hicieron los grandes Juegos Florales, los primeros Juegos Florales de San Francisco, que son un concurso literario de poesía y de prosa también, donde ahí tuvo una destacada participación Arturo Lescano, que
por otra vía, en este mismo año del cincuentenario, él crea la canción de San Francisco, que es la que actualmente... El himno de San Francisco que tiene vigencia actualmente. Que tenía la música de Ferrario, que era también un músico acá de... Bueno, uno de los legados de aquel festejo del cincuentenario, 80 años atrás, que tiene plena vigencia. Exactamente, que canta a lo que era la ciudad de aquel momento. Claro. ¿Cierto? En cuanto a la letra, hoy por hoy tiene alguna... algún desajuste, claro, alguna desactualización, pero le canta a lo que era la ciudad del año 36. En este año, bueno, además de haberse hecho los Juegos Florales, la canción de San Francisco, surge el escudo de San Francisco también, luego fue cambiado de alguna manera en algunas partes el escudo, pero las partes esenciales, los dibujos esenciales están la colmena o el castillo que toman de la provincia de Córdoba, las abejas que representan la laboriosidad, el trigo que era parte de la agricultura y el engranaje de la industria. Con los laureles tomados del escudo nacional. O sea, todos esos datos siguen estando en la versión nueva del escudo, pero simplemente que se lo hizo más estilizado, nada más. Te decía que también el doctor Joaquín Martínez presenta en ese año su libro de la historia de San Francisco, del origen de la colonia, que es un estudio muy detallado, y por otra parte muy interesante. Blas Casalis venía de una familia que había tenido un grave enfrentamiento judicial con José Bernardo Iturraspe, sostenía también que la celebración correspondía a Plaza San Francisco. Entonces, es uno de los que participa de aquel acto de la inauguración del monolito también, pero él escribió manuscrito unas distintos cuadernos, fue escribiendo la historia de la llegada de su familia y del conflicto con Iturraspe por las tierras que ocupa hoy la ciudad de San Francisco. Y reivindica ahí, ¿no es cierto?, el rol de su familia como pionera, colonizadora. Así son las dos publicaciones que hay de aquel momento. A las que uno, si quiere reconstruir la historia de San Francisco, debe recurrir obligatoriamente. Sí. Bien. Son distintas, ¿no es cierto? Pero son dos libros distintos, quiero decir, pero los dos tienen datos muy valiosos para reconstruir la historia de aquel momento y el origen de San Francisco. Bueno, y la inauguración más importante. El acto más importante. En ese momento, para el 9 de septiembre, es la inauguración del mástil mayor de la ciudad. Ahí está. El mástil mayor de la ciudad, que es el que está ahora en la Plaza Cívica y que se inauguró... No estaba ahí originalmente. No, sino que estaba enfrente de la municipalidad. Claro. Que era en Avellaneda y 9 de julio, donde ahora está el Museo de la Ciudad. Claro, ahí en el cantero. En el cantero del medio. En el cantero más chico que todavía quedó, ahí estaba armado el mástil. Es un mástil que se desarma, es de fundición, está hecho en Rosario, pero lo importante es que ese mástil no lo hizo la Municipalidad de San Francisco. No lo financió el gobierno municipal. La municipalidad lo recibe como una entrega, como una donación del pueblo de San Francisco a la ciudad de San Francisco. Es decir, esto se hizo por una contribución pública de quien quería aportar, podía poner un dinero, y así fue que desde las personas más acaudaladas, los Bertelo, Buero, Tampieri, ¿no es cierto?, de aquel momento, Taglioretti, que eran las personas que podían donar, 300, 400 pesos cada uno, a vecinos muy humildes que a lo mejor podían poner un peso o 50 centavos. Claro. Pero todo era recibido. El sentido era que todos aportaran. Exactamente, que todos contribuyan en lo que podían al financiamiento de ese mástil. De ese mástil, un mástil impresionante. Es ornamental, es muy grande, ¿cierto?, muy importante y una cosa que es muy costosa. Entonces había una comisión que recaudó y encargó la realización del mástil y lo donan en esa fecha a la municipalidad. Hay una placa que él recuerda eso. Sí, llama la atención especialmente en las fotografías la cantidad de gente que participaba de los eventos, de los festejos. En todo. Tuvo un perfil, una característica muy popular. Claro, todo, tanto en los Juegos Florales como en la inauguración del mástil, como en los distintos actos donde venían autoridades, como cuando llegó el gobernador, que era Amadeo Sabatini, cuando viene Monseñor Lafitte, que era la máxima autoridad católica, pertenecíamos a la diócesis de Córdoba en ese momento. Luego hubo festejos populares
con bailes, otro festejo de la alta presencia de sociedad, artistas, ¿cierto?, en el lugar, la presencia de artistas, la realización de eventos deportivos especiales, todo a lo largo del año. Y a Villafañe le toca presidirlos naturalmente porque él en el mes de mayo había asumido la intendencia. Así que bueno, de esa época nos queda como legado el escudo, el mástil, los libros que se habían publicado, el himno, los florales y la canción de San Francisco. Y la canción de San Francisco, unos festejos populares que después se recrearían en alguna medida y que ya vamos a revisar también en algún otro bloque de huellas en el centenario. Exactamente, que repiten más o menos el esquema porque claro, también fueron festejos que duraron todo el año. Todo el año hubo una comisión específica en aquel momento que se dedicaba a eso, y hubo eventos de características extraordinarias, ¿no?, que ya recordaremos en otro bloque de huellas. Por ahora lo que estuvimos repasando, y ustedes seguro estuvieron disfrutando del material gráfico que les fuimos mostrando sobre el festejo de los 50 años de la ciudad de San Francisco. ¿Cuál es el nombre completo suyo? Graciela Marta Paola de Cuarta. ¿Y los papás cómo se llamaban? Antonio Carlos Paolazo, que era escribano, y mi mamá, que era santafesina, Esmeralda Agudo. Mi papá fue a estudiar primero al Colegio San José de Esperanza, hizo la escuela primaria, empezó en la Iturraspe, en algún momento estuvo en la Iturraspe, pero no recuerdo cuándo. Y después el secundario ya lo hizo en los jesuitas de Santa Fe. Y él se quedó a estudiar escribanía. Ahí conoció... Así la conoció a mi mamá porque la pensión donde él estaba en la esquina. Y él era amigo de mis tíos y lo ayudaba a mi abuelo en hacer escenografías para el teatro, porque a él le gustaba. De ahí lo recibí yo mi interés por el arte. Claro, o sea que el abuelo materno, ¿qué hacía? ¿Era escenógrafo? No, él lo hacía como un hobby, su trabajo, y con el que mantenía a su familia. Él era peluquero. Así que bueno, se casaron y muy jovencita se vino a vivir acá. La casa no tenía revoque en el frente, calle de tierra. El viaje era todo un safari que hacían hasta ¿De qué acá. año estamos hablando? Y del año 30. Me dice que no tenía revoque en el frente. No, era bueno, ¿y quién casa. quién dispuso, si sabes, el tema de la estrella de David que Mi hay? papá. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna relación ni religiosa, pero como a él le gustaba dibujar, él hizo el diseño del frente. Porque también es un diseño masón. No sé, en eso no lo sentí nunca acá en mi casa. Así que
pero a todos les llama la atención. Y yo se lo preguntaba a mi mamá, ¿no? Eran cosas que no me interesaban antes, cuando hubiera podido preguntarlo, y ahora me interesa. Así Bueno, ¿y que, cómo era el barrio cuando eras chica? cuando era chica era un barrio hermoso porque nos conocíamos todos desde siempre, como pasa con Ñata, como pasaba con los Morenos que vivían acá al lado, que tenían 3 hijos, Chiche, Marta y Rulo, Raúl, que era abogado, con los Pavones, que estaban a la vuelta, con los Carra, y a la noche se juntaban todos los mayores a conversar y nosotros a jugar. Era Entonces, oscura la calle. Sí, tenían esas columnas de tres focos. No me acuerdo si eran 2 o 3. Sí, bajitas. No tan bajitas, pero no tan altas, por supuesto, como son estas. Y sacaban los sillones, y por eso tenemos el banco. El banco es histórico. Ahí se sentaron todos, y así empezábamos a recibir las visitas de los pretendientes, ¿no? Estando primero, teníamos que estar en la puerta. Y después de un tiempo recién entrábamos, ¿no? Bien. Así que ¿Y cómo empezaba así una relación entre novios jóvenes o adolescentes? No, ¿Cómo empezaba eso? ¿En un baile? No, acá ¿En una cuestión salir social? solos, no, muchas cosas no se podían hacer. Y bueno, en los bailes, porque estaban los bailes tan lindos del Sport. Bueno, pero a mi marido no lo conocí en un baile, sino que fue mi profesor de matemática en 5º año. Así que, bueno, y después nos pusimos de novios en un baile de la primavera del Sport. En un momento dado, después tuviste una inclinación por las cuestiones artísticas, por el arte. Claro, porque mi tía Enriqueta y mi papá se dedicaban a pintar. Así fue que me decidí por el arte, y yo empecé pintando con Liliana Fassi, que se casó con un Macelo, y se fue a vivir a Mendoza. Y vivían enfrente de la Plaza Vélez Sarsfield. Y bueno, tendría yo 15 años, 16. Y cuando yo me recibí de maestra, quise estudiar, pero no me dejaban ir a otro lado que no fuera Santa Fe, porque ahí tenía mis abuelos y tenía mis tías. Así que me fui a estudiar a Santa Fe. Y bueno, tuve profesores muy valorados dentro del país y afuera también, como Ricardo Supisiche, López Claro, Fernández Navarro, Matías Molina, Planas Casas. Fueron años muy lindos esos, muy muy lindos, los de la Escuela de Bellas Artes de Santa Fe. Y volví acá y enseguida me casé, pues me recibí en el 57, en el 58 me casé. Y ya empecé a dar suplencias en las escuelas, y así después estudié italiano en la Dante, y me encantó dar italiano en el Colegio Nacional y en la Escuela Normal, hasta que me jubilé. Después me encantó entrar al taller municipal como directora, y en ese momento trabajábamos con Juan Carlos Bolea. Hicimos algunas modificaciones de las luces y demás. Pues, bueno, un poco perseguida por el entonces director de Cultura, Bonomo, renuncié, que estaba Planner como intendente.
con mucho dolor, porque lo había ganado por concurso el lugar ese. Y bueno, después tuve una nueva oportunidad porque en el tiempo de Dietrich creé la escuela, el taller de cerámica. Claro. Y me habló por teléfono y me dijeron, bueno, Graciela, prepárate porque el horno viene y te tenés que hacer cargo, pero sin sueldo porque no entras en el presupuesto. Era a mitad de año. Ah, no importa, no importa, no importa. Y ahí entonces hicimos una selección. En ese momento estaba Jorge Llaveno como director de Cultura. Hicimos una selección de todos los que se querían inscribir, porque yo no podía tener tantos grupos. Y bueno, esos fueron años hermosos, hermosos. Ahí estuvieron todos los que después hicieron pequeños talleres o estuvieron trabajando en las escuelas con la cerámica, como la señora Montiel, Elsa Rolfo, Adoris de Oloco. Y después al tiempo ya viene también tener en San Francisco la Escuela de Bellas Artes. Y entonces después, estando Lamberghini, Antonio Lamberghini, me llaman a una reunión. Y dije, bueno, no sé para qué me han llamado a mí, me han invitado si yo no tengo un lugar. No, dice, a usted le estamos reservando. Y digo, ¿para qué? Y alguien tiene que ser director, directora. Así que va a ser usted. Bueno, me encantó ese momento de la escuela. Lo sufrí, pues no teníamos nada. ¿Dónde funcionaba? En lo que es Dirección de Cultura ahora y al lado del Palacio. Y ahí estuvimos varios años, hasta que la provincia alquiló lo que es la esquina ahí del Pingüino, que era un molino. Claro, en Irigoyen y 25 de Mayo. Claro, entonces, claro, era un galpón con otro galpón al lado, y un entrepiso con una escalerita. Entonces, y bueno, así se fue haciendo. Ya no llegué a la escuela nueva. Yo me jubilé antes, me jubilé en el 88. Y qué sé yo, creo que si volviera a vivir me gustaría ser docente, pero con los alumnos de entonces, no los de ahora. Ahora está muy difícil la cosa, muy difícil. Pero qué lindo, cuánta gente que ya no está, de aquellos que trabajaban conmigo, ¿no? Yo soy casi una sobreviviente. Una sobreviviente. Y sí, con Astellano, Fantín, a Teobaldo, ¿no? A Holguín, todos esos fueron profesores míos, Lepore, en la escuela normal. Eran todos hijos de ellos. Y a las mujeres no sé quiénes son las mujeres, la verdad que no. Yo tendría que haberlos anotado. Ahora, ¿vivían en algún momento todos juntos? Porque me había contado antes de que... Ellos vivían todos juntos. Casados y todo, con... Claro, cada uno que se casaba llevaba a su mujer o a su marido al campo y trabajaban todos. Y por eso, debe haber sido mala. Claro, pero tiene cara de buena.
que contaba que regenteaba todas las nueras. Claro, ¿no? Y ella era la que las dominaba, por eso mi abuelo lo había ido a buscar a mi abuela, que trabajaba en una hilandería en Pinerolo. Mi abuela era de Pinerolo y él era de Torino. Y la fue a buscar, se casaron y la trajo. Y ella extrañaba, claro, de estar en la tierra, y ella vivía ya en una ciudad y tenían adelantos de luz eléctrica y dice que les daban unas ganas de llorar, pero guay que fueran a llorar delante de la suegra. Así que se iba a llorar a un bosquecito que había atrás en el campo, con alguna excusa, y entonces aprovechaba y lloraba todo lo que ella sentía y todo lo que extrañaba. Y sobre eso escribí una vez algo, justamente de mis abuelos gringos y de mi abuela la nona Carolina, de cómo vino ella y por qué yo me había dedicado a estudiar el italiano y por qué me siento tan italiana, tan gringa. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.